Reunidos esta noche tan hermosa y además por una celebración, la celebración de la presentación de un libro, porque un libro se siente que se ha desprendido de su autor cuando se presenta, así que, y pertenece ya a los lectores. En ese sentido, puedo recordar a un semiólogo italiano, Umberto Eco, que tenía una de las obras más importantes y que marcaron el siglo XX, que se llamaba Opera Aperta, obra abierta. ¿Qué quiere decir ese concepto? Que toda obra es abierta y que la termina el lector. Entonces, aunque yo considero que ese concepto no fue enteramente inventado por Umberto Eco, porque ya los judíos 2 milenios antes tenían este concepto de reinterpretar y los textos religiosos y tener esa obra abierta en cuanto a la textualidad. Así que bueno, eso es muy importante. Bueno, nos reúne la presentación entre lo profano y lo consagrado, perspectivas de ayer y de hoy sobre 10 textos de la literatura judía de Eliyahu Pérez. Entonces, bueno, nos acompaña la filósofa, la doctora Diana Sperling y el rabino Eliyahu Pérez. Hermann Cohen, un filósofo alemán del siglo XIX-XX, interpreta incluso las fuentes de la tradición judía como literarias. Y ese es el punto que más me interesa respecto de los textos que reúne Eliyahu. Es que la tradición del comentario y la estructura al margen generaron siempre prácticas textuales como obra abierta, una manera de entender el mundo. Porque la lectura nos da refugio y nos acompaña en todo y a pesar de todo. Walter Benjamin creo que tenía una frase muy linda que decía que ese refugio se construía con ladrillos textuales. Leer la Torá a lo largo de un año es un rito que se repite y por eso se resignifica constantemente. Y en la cultura griega, para eso tenemos un filósofo Heráclito que decía en las traducciones y demás, según las interpretaciones, que no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Con lo cual, esa reinterpretación de los mismos textos una y otra vez leídos, es decir, resignificados, es que nos significan a nosotros cada vez que los leemos en ese rito anual cosas diferentes. O como nuestro Neruda que decía, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, según las lecturas también, claro. Un midrash, y acá son todos midrashim, midrashim es el plural, ¿no? Midrash es una explicación, leí. Es un término hebreo que designa un método de exégesis, es decir, una interpretación crítica de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. El Midrash toma siempre elementos contemporáneos del que escribe para ejemplificar de un modo comprensible los textos antiguos. Y eso es lo que me pareció interesante respecto de los textos que incluye en su libro Eliyahu. Entonces, ¿qué nos dicen las palabras y su tejido, es decir, estos textos? ¿Qué nos despiertan, significan y resignifican? Nos susurran a los oídos, nos gritan, nos interpelan. Para eso, la doctora Diana Sperling nos va a hablar. Y me tomé la libertad de que en tu sitio de internet, en primera persona, su biografía dice así. Nací en Buenos Aires, Argentina. Soy filósofa, escritora, docente, doctora en filosofía. Cursé estudios primarios y secundarios en escuelas públicas. Entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero recibí mi doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba con una tesis sobre sacrificio y ley.
Luego de cursar varias materias de letras, pasé a la carrera de filosofía. Sin embargo, mi formación más relevante proviene de los grupos de estudios en los que participé durante más de 15 años sobre Kant, Nietzsche y otros pensadores. Viví 5 años en Venezuela, donde cursé estudios privados sobre arte, literatura, psicoanálisis y colaboré en la formación de la primera institución psicoanalítica de Caracas. Simultáneamente con mi formación filosófica, emprendí estudios sobre judaísmo. Ingresé al Instituto de Formación de Adultos del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires, donde terminé desempeñándome como docente. Enseñé filosofía durante 7 años en esa casa a los alumnos del terciario y de la escuela rabínica. Esta formación a 2 bandas, filosofía y judaísmo, me permitió abordar ambos terrenos en su relación mutua, generalmente no visible, e incorporar las categorías de pensamiento judías a la lectura filosófica, así como leer las fuentes del judaísmo con instrumental de la filosofía. A mi criterio no se trata de hacer filosofía judía en cuanto a la temática, sino de utilizar dichas categorías como principios de inteligibilidad, diría Levinas, tan válidos y necesarios como los del pensamiento griego. Entiendo que Occidente se configura en el cruce de ambas fuentes. Sumergirse en ese cruce, interrogarlo y advertir sus múltiples matices y modales, no siempre amigables, no siempre perceptibles, es una aventura fascinante y llena de sorpresas. En esa fructífera intersección nace mi pensamiento, el de ella, mis libros, mi enseñanza. Los títulos que tiene son el más nuevo, que estuve en la presentación virtual hace muy poquito, esta semana pasada, Tiempo de Spinoza, La diferencia sobre filiación y avatares de la ley en Occidente, Filosofía para armar, Filosofía de cámara, Del deseo, Tratado erótico político, Genealogía del odio sobre el judaísmo en Occidente, La metafísica del espejo, Kant y el judaísmo, señas particulares, estos cuentos, y seminarios y publicaciones, etc. Bueno, y un dato que me dijo Eliahu anoche, es que Diana y Eliahu se conocieron en Betel en 2019. Así que bueno, para mí es una alegría presentar a Diana Sperling. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación de la presentación y así sucesivamente. Efectivamente, lo que nos reúne aquí es un libro. Hablábamos antes con Eli y con otra gente, con Sandra y alguna otra gente que se reunió, acerca de lo que podríamos llamar el destino de los libros. ¿No? Vos leíste recién una larga lista, yo a veces ni me acuerdo de cuáles libros escribí, cuándo, ni en qué circunstancias. Lo que sí sé es que cada libro tiene su momento, como cada hijo nace en el momento que corresponde, como cada circunstancia histórica se alumbra, diríamos, en el momento que corresponde, ni antes ni después. Uno no lo sabe, o sea, no es racional. Simplemente hay que parar la oreja y seguir como el camino de miguitas de Hansel y Gretel o de Pulgarcito en el bosque, seguir esas huellas, prestarle atención, ser fiel a eso, que es ser fiel al deseo, tema que Sandra conoce muy bien, y prestar la propia voz para que eso que pugna por ser dicho adquiera finalmente realidad concreta. Cuando Eli me invitó, con una confianza realmente extrema, diría yo, a presentar su libro, yo tardé bastante en contestarle.
por problemas de agenda, porque estaba con mucho trabajo, muchos compromisos, no sabía si iba a tener tiempo. Le dije, mira, mándamelo. Yo lo miro y te digo, si me atrapa, si me cautiva, ahí voy. Si es un libro más valioso, interesante, de esos que hay tantos, pero que uno va dejando para después porque tiene otras cosas que le interesan más, o porque, bueno, no calza justo con la sensibilidad de uno, con lo que a uno le provoca cierta sed, diría yo. Eli me mandó el libro, lo empecé a leer y me reenganché. Por eso estoy acá. Así que ahí hay una primera pista. Yo soy una lectora bastante pesada y exigente. No leo cualquier cosa, no leo todo. Hay libros que empiezo y dejo. Como decía Borges, no hay peor pecado que terminar un libro que no te gusta. No te gusta, no lo querés leer, déjalo. Hay tanto para leer en el mundo que vas a perder el tiempo leyendo. Así que incluso mis lectores, estuve charlando antes con algunos de ellos, si sienten que el libro no es para él o para ella, déjenlo, va a haber otras cosas más interesantes. Escúchenme si quieren, pero no lean por obligación. Leer no se puede por obligación. Yo no leí por obligación el libro de Eliau. Lo leí porque me pareció que desplegaba una sensibilidad y un oído casi musical. Yo tengo cero oído musical. La escuchaba recién a Maru cantar y bueno, me muero de la envidia y de la admiración porque yo soy una bestia total con la música, pero eso no quita que tenga pasión por la música. Además tengo un marido más melómano que está todo el día con la música, todo el día me vuelve loca. Así que me acostumbré a escuchar mucha música, especialmente música clásica, etcétera. Y tengo esa, diría yo, esa ambición de poder captar algo que la música me transmite. Creo que Eliau tiene esa sensibilidad para los textos. Una vez yo le dije a un queridísimo amigo mío que vive en España, Arnoldo Lieberman, que es musicólogo, psicoanalista, musicólogo, escritor y millones de cosas más, le dije, Noldo, yo soy una bestia para la música. Y me dice, ¿vos bestia? Vos haces música con las letras. Creo que los textos tienen una musicalidad que el buen lector tiene que captar eso, no el sentido, no el significado. A veces uno no pesca el significado. Uno de mis libros, de los que Sandra leyó recién los títulos, se llama Filosofía de cámara en el sentido de música de cámara, porque creo realmente que lo más importante del pensar no es el contenido. Los contenidos se bajan de internet. Cuando uno enseña a los chicos o a los jóvenes, ¿qué les enseña? No les enseña solamente fechas, números, contenidos, nombres, los ríos. No, les enseña a pensar, a seguir la cadencia de un texto, a ver hacia dónde lo lleva, para que pueda formular su propio pensamiento. Eso es la música del pensar. Yo creo que Eli ha hecho un trabajo musical. ¿Qué es lo que me surgió cuando empecé a leer? Dije, ¿qué cojones que tiene este chico? Para meterse con una tradición textual trimilenaria, digamos, para decirlo grosso modo, hay que tener dotes de explorador, saber orientarse, no agarrar cualquier camino, no probar cualquier yuyo que ve a su paso,
tener algún tipo de brújula, quizás las estrellas, como dice Sandra en su hermoso texto sobre el deseo y el siderar, quizás el reflejo de la luz, quizás el canto de los pájaros. Hay muchas pistas que un explorador tiene que poder percibir y pescar. Pero el explorador además tiene que tener dos virtudes muy particulares. Una es audacia. Si vos querés ir siempre por terreno seguro y conocido, no avanzás. Te quedás tranquilito en tu lugar y no te moves de ahí. Hay que tener curiosidad y audacia, hay que poder aventurarse y poder avanzar por caminos inexplorados. Pero al mismo tiempo tiene que tener prudencia, porque un explorador no es un suicida, ni es un loco, que va así al tuntún y corre riesgos innecesarios. Yo creo que un lector, un buen lector, es un explorador. Y Eli lo es. ¿Qué fue lo que me atrapó entonces? Esta mezcla de audacia y al mismo tiempo de sabiduría. Poder seleccionar 10 textos que recorren por lo menos 2000 años. Bueno, hay que saber catar, como se catan los vinos. Hay que saber elegir y creer que cada uno de esos textos breves, en general, es lo suficientemente fuerte, significativo, pregnante, resonante, como para formar parte de una selección, una antología, o lo que fuere. Él no pretende construir una antología. No dice estos son los mejores textos de, o son los textos que representan tal cosa o tal época. No, 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 para nada. Lo que él viene a decir, sin decirlo, pero creo yo, es estos textos a mí me gustan, me interesan y por eso están aquí. Habla y lee en nombre propio. Y esto es un acto de lectura. Me parece que la mejor manera de presentar un libro es leer algunos pasajes para que ustedes puedan captar esa música, precisamente, que está en la escritura, que además escribe muy bien. Y les puedo asegurar que hay muy poca gente que escribe bien. Sandra, vos lo debés saber también. Los que estamos en alguna tarea de enseñanza y tenemos que dirigir tesis o acompañar en tareas de escritura a gente que presenta libros o textos en congresos, ¿ya? Nos agarramos la cabeza muchas veces, porque la carencia, bueno, esto se está viendo ahora en las pruebas a aprender, ¿no? El déficit de comprensión de textos y la enorme dificultad de articular un párrafo con sentido, con coherencia, con lógica, una frase que empiece y termine, que se ponga el punto donde debe ir, eso cada vez más difícil. Así que lo primero que agradezco, Eli, es tu buena escritura. ¿A tu mamá? A mi mamá, sin duda. Bueno, cola que vos. Muy bien. Bueno, has aprendido bien, porque no necesariamente eso se transmite, ¿no? Voy a leerles al comienzo, en un primer capítulo, digamos, titulado El texto en las tradiciones judías, donde explica su propósito Eli, y explica de algún modo cuál es su posición como lector. Y esto me gusta. Dice, las tradiciones judías se caracterizan por su adhesión a la textualidad en sus más diversas manifestaciones. Su adhesión a la textualidad en sus más diversas manifestaciones, desde el texto prosaico o los tratados de leyes hasta los poemas y cantos más líricos. Bien,
primera ubicación. Las tradiciones judías son tradiciones de lectura, escritura y lectura. La tradición judía es una tradición de escritura y de lectura, mucho más que de rituales, de lo sagrado, de la creencia. Uno puede perfectamente no ser creyente, después veremos qué significa esta palabrita, ¿no? O no ir al shul con suficiente frecuencia, o no ayunar en Kippur, no importa, pero leer. Esto es un dato clave. De hecho, muchísimos de los más conocidos y renombrados escritores judíos, y muchos de ellos israelíes, tipo Amos Oz y demás, son gente no religiosa, digamos, si es que esa palabra tiene algún sentido, que yo todavía no lo sé. Yo discuto la palabra religiosa, pero por ahora la vamos a usar provisoriamente. Son grandes lectores y por eso también grandes escritores. Dice Eli acá entonces: hemos sido nombrados el pueblo del libro, pero, dice, resultaría disparatado afirmar que los textos del Tanaj son los únicos que acompañan a nuestro pueblo. Claro, uno diría, el libro, esa entidad suprema, sagrada. No, yo creo que Eli, muy espinocianamente, si se me permite, disculpen, pero estoy un poco maniática con Spinoza. Eli nos está diciendo, el libro es los libros. Es más, diría yo, más que el pueblo del libro o de los libros, somos un pueblo de lectores. Yo prefiero esta definición o esta aproximación, si se quiere, porque el libro puede ser cualquiera. Podemos abordar cualquier texto desde una cierta posición de lectura, que es esta que vamos a ver ahora. Dice Eli al final de esa página: a la hora de aproximarnos a la textualidad en las tradiciones judías, una cuestión adicional es si el texto se encuentra en el lugar central o si la interpretación ocupa el espacio protagonista. Enunciado de otra manera, ¿somos seguidores del libro o de las interpretaciones? ¿Nos conduce el texto o su exégesis? Y prolongando esta reflexión, ¿somos escritores o intérpretes? ¿Innovamos o adaptamos? Voy a detenerme acá en esta primera lectura. Esto es para que le vayan sintiendo el gustito, ¿eh? Los voy a dejar con las ganas. Espero que realmente esto sea lo que ocurra. Y no les voy a dar la respuesta. Esto va a quedar así, como un misterio. Pero más adelante desarrolla el comentario de un texto de Rabbi Nachman de Breslav. El título del texto es El relato del erudito y el inocente. Una larga disquisición, diálogos, etcétera, que pone en cuestión quién es más kasher, digamos. El sabio con una enorme suma de saberes y de conocimientos y datos y erudición por todos los costados, o el simple, el tam, diríamos, el hombre sencillo que se aproxima a la vida, dotado simplemente de su buena fe, de una personalidad que no aspira a ser un gran sabio y un gran erudito. ¿Cuál vale más?
para la tradición judía, digamos. El que manda unos discursos tremendos con esos términos o esas referencias, como me decía recién un amigo por acá, incomprensibles, uy, ¿cómo sabe esta persona? O alguien que con simpleza y con inocencia de corazón cree percibir alguna verdad de la vida, digamos. Segundo tema. Luego hay otros párrafos, otros análisis de textos que plantean otra disyuntiva. La disyuntiva alrededor de la tierra de Israel. ¿Se trata de una tierra concreta? ¿De un territorio físico y geográfico? ¿De un país como cualquier otro país? ¿De un estado-nación como cualquier otro? Y ahí se termina el significado de Eretz Israel. ¿O se trata de una utopía que nunca podrá ser realizada, por más que haya un territorio en el mapa que se señale y se diga, esto es Israel? Es decir, una aspiración del judío desde el principio de los tiempos, como si fuera un norte, un lugar ideal al cual llegar, pero no llegar solamente con un pasaje y un pasaporte. Yo diría, en realidad, la idea que creo que subyace aquí es que Israel, por más que sea un territorio concreto, igual que cualquier otro país o cualquier otra nación, es una entidad simbólica. Y esto va más allá de los límites del territorio. Como bien sabemos, además, los límites de Israel se corren, van, vienen, se achican, se agrandan, etc. Y además, durante milenios no hubo país, nación, Estado de Israel. ¿Dejó de existir Israel? No, no dejó de existir. Existía de otra manera. Ahora a esa manera se le suma esta concreción. A lo que voy, amigos, es al hecho de que lo que me enganchó verdaderamente, entre otras cosas, pero principalmente de la escritura de Eliyahu y de la lectura que él hace de estos textos que selecciona, es la tensión, a partir del título, entre lo profano y lo consagrado, pero también entre lo antiguo y lo nuevo. Tenemos aquí en este libro poetas contemporáneas. Digo contemporáneas porque elige a dos mujeres, dos escritoras maravillosas, maravillosas. Pero también tenemos textos del siglo II. Entonces, entre lo profano y lo consagrado. Después veremos qué significa profano o consagrado, no importa, pero más o menos por economía coloquial todos sabemos aproximadamente a qué se refiere esto. Entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo concreto físico y lo simbólico, entre la erudición y la inocencia. Todo el libro, por lo menos como yo lo leo, y esto es muy personal y particular, tiene esta estructura. La estructura de plantear disyuntivas que no se resuelven a favor de uno de los términos, sino que mantienen la tensión. Esto es lo que me parece extraordinariamente valioso, porque yo personalmente creo que eso es el judaísmo. El judaísmo, a diferencia de la filosofía griega que se funda en el principio de contradicción, A es A y no puede ser B. Acá hay A, B, C y lo que venga, todo se integra. Me hace acordar un poco a esa famosa frase cuando un discípulo le pregunta a su maestro estudiando Torá y Talmud, pero
maestro, ¿cómo puede ser? En una página me dice que la verdad es A y en la página siguiente me dice que es B, entonces ¿cómo hago? Entonces el maestro le contesta, procúrate un corazón con muchos cuartos, porque Eile Beile, esta y esta son palabras de Torá. No hace falta decidir por una o por otra, negar un término para afirmar el otro. Ese es el eje del pensamiento griego. El pensamiento judío es dinámico, es flexible, es elástico, es abierto, esto que decía Sandra. Entonces, somos escritores porque somos intérpretes. Y porque somos intérpretes, somos lectores. Y volvemos a escribir textos sobre aquello que ya está escrito hace miles de años. Y lo seguimos leyendo y lo seguimos interpretando. Porque ¿saben qué? No hay texto sin interpretación. Aún aquellos que dicen, esta es la verdad del texto y no se discute más, eso también es una interpretación que no se reconoce como tal. Porque hay un dato que no puede pasar por alto, que no podemos pasar por alto, y es que el judaísmo no tiene papa. Entonces no hay una autoridad única, absoluta, que tenga, como decía Justiniano, la ley en su pecho y sea la verdad encarnada. En el judaísmo no hay encarnación. Como dice George Steiner, la idea de encarnación repugna al pensamiento judío. Eso dice George Steiner. No hay encarnación, hay letra. Dios, Hashem, Adonai, como lo quieran llamar, se manifiesta como letra, se manifiesta como escritura. ¿Y qué pide? No, ¿qué pide? No. ¿Qué ordena? Ordena interpretar. Hay montones de midrashim que dan cuenta de esto. Yo, dice Dios, ya hice mi laburo, no me vengan a preguntar qué quise decir. Yo ya les di la ley, ahora trabajen ustedes, interpreten. Creo que esta es la clave que pesca muy bien Eliyahu y que es lo que a mí personalmente me gustó, me atrapó, me encantó en el sentido literal del término. Cero dogma. Apertura a la lectura, y él se ocupa de decir una y otra vez, esta es mi lectura, esto es como a mí me resuena este texto, puede haber muchas otras. Este es el mérito de este libro. Les recomiendo, les pido, les sugiero que lo compren y lo lean. Es un verdadero remanso, es como acá, como estar acá, con aire fresco, con bella, hermosa vista, música para nuestros oídos. Muchas gracias y con la Kabod Eliyahu. Un lujo escucharla, verdaderamente. Me reía por momentos porque de las cosas que escribí estos días para de inspiración para la presentación, había puesto esto de que los judíos no tenemos papa y que entonces no tenemos orientación. Y además había puesto esto de que vos nombraste de las miguitas de Hansel y Gretel también. Así que bueno, estamos en... Sí, claro que sí, que las hallamos desde ya. Bueno, ahora dos cosas quiero decir además. Eliyahu no quería estar sentado aquí y nosotras le dijimos, exactamente. Y otra cosa que me había confesado días atrás es que estos días que vos demoraste en responderle, él había tenido una zozobra tremenda
y que había dicho, bueno, yo me tiro a la pileta. Y no podía creer luego cuando le respondiste que sí. Así que verdaderamente es un lujo ambos tenerlos. Sí, claro. Así que fue verdaderamente bueno tenerte porque te interesó el libro. Eso es muy importante. Bueno, no voy a leer la biografía porque supongo que todos van a comprar el libro que está en las solapas del libro. Pero sí, antes de darle la palabra, marqué una frase del epílogo que quiero leer y que dice: la tradición judía nos enseña que un libro no debe ser abierto a no ser que lo estemos leyendo. El objetivo primordial de esta enseñanza no puede ser evitar que sus páginas se deterioren, sino el incitarnos a abrirlo y leerlo una y otra vez. En cada lectura exprimiremos y podremos aprovechar el sabroso jugo resultante de cada letra en él vertida, y el ejercicio de la relectura será una aspiración máxima. Y verdaderamente yo lo disfruté en muchos sentidos. Me llaman a descubrir por qué lo disfruté en muchos sentidos este libro. Así que bueno, le dejo la palabra a Eliau. Bueno, luego me van a permitir que me tome medio minuto o 2 minutos y medio para agradecer a muchas personas, porque si hay algo que uno descubre cada vez que hace cualquier acción en esta vida, es que es imposible hacer las cosas en soledad. Y de repente uno mira hacia atrás, ¿verdad? Y empieza a identificar a esas personas que en cada momento lo inspiraron, lo empujaron. ¿Viste? De repente dije, uy, a mi mamá no la incluí en los agradecimientos, pero fue la persona que decidió que se leía y se escribía bien, no había otro camino. La existencia venía asociada a la lectura y la escritura. Así que quisiera empezar primero agradeciendo a Diana, por supuesto, por estar aquí, y a Sandra, sin lugar a dudas, quien tiene una gran parte en este libro. Y es cierto que no quería sentarme aquí delante, totalmente cierto y genuino. Y algunos pensarán que puede ser porque me da vergüenza. Y a lo mejor hay algo de eso, no lo sé, puede ser, un poquito sí. Porque en realidad lo que sucede es que cuando uno escribe, y escribe algo que sea un poquito más amplio que el texto que acompaña a la parashá de los viernes, es que de alguna manera abre su corazón. Y, siendo el corazón el lugar del pensamiento, también pone encima de la mesa los riñones, que es donde están los sentimientos de uno. Este año que pasó, este año y medio ya, en realidad vamos a celebrar el año, pero es un año y medio, para mí fue un descubrimiento en muchos sentidos. Y posiblemente la cosa que más me ha llamado la atención es el encontrar una comunidad de judíos que, siendo muy judíos, como decía antes Diana, eligen un camino que es el de la cultura y un camino que es el de observar las cosas desde otro lugar, con mucho respeto, porque he de reconocer que en ningún momento vi a alguien que fuese irrespetuoso con lo que se denomina ser religioso, con la convención en torno a ese concepto que en el judaísmo en realidad no existe, es un neologismo para nosotros, al margen de ser una entelequia, pero esto es otra discusión. Y de repente un lugar en el que uno encuentra un grupo de personas que están buscando, o que tienen, mejor dicho, no lo buscan, tienen ese vínculo sin complejos, que esto tampoco es habitual. Y de repente empecé a recordar que hay muchos textos que tal vez no nacieron para estar incluidos dentro del canon de lo religioso. Y que el objetivo no era ese en absoluto,
pero que sin embargo contienen tanto judaísmo o más del que pudiéramos tratar de encontrar incluso. La discusión con Sandra, la primera discusión fue sobre sus poemas. Sandra es mi poeta de cabecera. Y la primera discusión con Sandra fue si sus poemas podían ser considerados literatura judía o no. Y Sandra decía, no, yo estudié en una escuela que nada que ver. Yo con el judaísmo, el apellido y hasta ahí. Y ni siquiera. Y sin embargo, en los textos de Sandra hay muchísimo judaísmo. Y es un ejemplo, porque hay otras personas, como puede ser alguien a quien yo quiero mucho, que es Kayla Shabbat, que también está en esta recopilación. Es la persona más sensible, mejor dicho, es la Levi más sensible y perceptiva que yo he conocido en mi vida. Y para ella todo comienza en un trauma. Sin embargo, ese trauma florece. Y de verdad, os digo, en hebreo es excelente, en inglés es extremadamente brillante. Así que vamos a intentar traer libros sin duda de ella para que todos la conozcan. Esta mañana en la clase de Talmud, que estaba Roxy, los sabios discutían sobre los 5 mundos en los que había vivido el rey David. 5 mundos, en una época en la que no había viajes interestelares. Y fíjense, nos dicen así: el primer mundo en el que reside David es el mundo anterior a la existencia física. Lo simbolizan a través del útero materno. El segundo mundo en el que vive David es el mundo material. Y ellos lo expresan a través de la capacidad de David de mirar al cielo y observar las estrellas en el momento de su nacimiento. El tercer mundo es el mundo de las relaciones, de la interacción, que lo simbolizan a través del hecho de que David fue amamantado por su madre y estableció un vínculo. Su cuarto mundo es el de la esperanza en un mundo mejor, que se refleja a través de David diciendo: cayeron los inicuos, los malvados terminaron. Y el quinto mundo, nos dicen los sabios, es aquel que llega después de la existencia tal y como nosotros la podemos percibir. En palabras más sencillas, después de la muerte. 5 mundos son los que vivió David y los que conoció David, sin necesidad de viajar muy lejos. ¿Y saben cómo los identifican los sabios? A través de los textos que la mitología judía dice que fueron escritos por David, los salmos. ¿Cómo podemos conocer a David? A través de lo que escribió. ¿Y cómo no me va a dar vergüenza sentarme aquí cuando sé que un montón de fotografías íntimas mías están precisamente impresas en el papel? Porque cada uno de los textos es un texto que me habló, que me interesó, que me molestó. Y de alguna manera, tal vez hay un pequeño reflejo de mí ahí, y yo lo sé, y a lo mejor los demás pueden no verlo, pero yo sé que está ahí. Así que de alguna manera me siento, sin lugar a dudas, expuesto. Pero también hay que ver el texto como una puerta
una puerta que uno le abre al otro para que entre a conocerlo y también para que uno pueda conocer al otro a través de una devolución, de un pensamiento, de un decir, me hiciste enojar o me pusiste contento, me hiciste ver que mi vida como judío galútico, ¿verdad? Que a veces judío de la diáspora, que está tan mal visto a veces, tiene mucho más significado de lo que yo podía pensar. Así que antes de agradecer, simplemente quería transmitir esta idea del porqué de ese pudor, esa vergüenza, pero agradezco muchísimo de nuevo como decíamos antes en la oficina, con Valeria y con Silvina estábamos sentados haciendo un ejercicio. ¿Por qué agradezco hoy? Bueno, por encontrarme con un montón de personas con las que comparto a lo mejor también otros espacios de aprendizaje, otros momentos, y que nos vamos a encontrar de una manera tan íntima. A pesar de ser un grupo grande, que haya una cierta intimidad. Y ahora sí, me vais a permitir, a pesar de que Sandra o la propia Diana quieran agregar cosas, yo quiero agradecer. Faltan 1.000.000 de nombres, por supuesto, pero yo quería agradecer hoy a las personas que de una manera más cercana llenan de sentido mi existencia, que es mi familia, a Alex, que me acompaña en todas las locuras, en todas, absolutamente en todas, incluida la de cruzar el charco y venir hasta aquí, a Alexia y a Leo y a Alexia, que son el mejor regalo que el Creador me pudo dar nunca, y que son, alguien decía, el motor de mi vida, ¿no? Silvina hoy describía a sus hijos como el motor de su vida cuando estábamos agradeciendo los tres. Bueno, son el motor de mi existencia, sin lugar a dudas. A mi comunidad judaica norte, sin lugar a dudas a las familias fundadoras, a todas las personas que vienen cada viernes, a los que no vienen también, a los que estudian, a los que te dicen esto por aquí, esto por allá, a todas las personas que son parte de esta comunidad. Quiero agradecerle, por supuesto, a Sandra, a una gran amiga que no está aquí, que se llama Shiri Levi, que fue quien revisó el hebreo, a Diego, que está sentado también aquí, Diego Taube, a Elinor, que tiene mucho también en este último año, a la rabina Gala Sadán, que es una de mis rabinos, al rabino David Edri, a Diana por venir tan generosamente hoy a compartir con nosotros esta noche, a Gil Roque, que no está aquí, pero a Pedro Valencia, a Alejandro Correas, que siempre con su buena onda, a Marina, a todos los autores de los textos que están en el libro, y que no puedo mencionar quién es el autor en algunos casos, porque Shir HaShirim, que es un solo libro, es un compendio de poemas populares además. Y quiero darle las gracias a nuestro equipo litúrgico, a Maru y Gaby, que vinieron hasta aquí y que al final yo creo que les voy a pedir que canten para nosotros después el Sheheyanu, Birkat Sheheyanu. Así que a Maru y a Gaby, a Silvina, a Silvana y a Valeria, que siempre están ahí en la oficina, y bueno, a tantas personas que de verdad me han acompañado en un camino que es el de mi existencia, que es una existencia más, pero que han marcado mi experiencia muy profundamente. Así que, sobre todo a mi comunidad, creo que le quiero dar las gracias. A quienes tuvieron la idea, ¿verdad? Cometieron la locura de empezar a poner piedras que no eran físicas y dijeron necesitamos una comunidad en la zona norte para poder tener un espacio para encontrarnos no solo con nosotros mismos, y esto yo creo que
en todos los encuentros, tanto con Adrián, con Carolina, con Cecilia, con Marce, con Ariel, con Bere y también con Adriana, con todos. Siempre, siempre, absolutamente siempre remarcaban, somos un centro cultural. Somos un espacio en el que la religión ocupa un espacio, pero la tradición nos empuja también a explorar otros elementos. Así que quiero daros las gracias a todos, a la familia Boru también, sin duda, que siempre están ahí con una sonrisa, con buena onda, acompañando. Y bueno, gracias, simplemente gracias a todos.